Esta es la historia del hombre que se transformó en leyenda. El hombre al que todos llamaron el caudillo del pueblo. Esta es la historia de la vida del general Emiliano Zapata Salazar. Los acontecimientos se estaban precipitando rápidamente. La persecución de zapatistas ya cubría a todo el estado de Morelos. Emiliano Zapata apenas si se acababa de casar con aquella muchachita Josefa Espejo de 22 años y prácticamente fue arrebatado del lecho nupcial por los acontecimientos. Victoriano Huerta había desatado toda una cacería de brujas. Había un doble juego en la política mexicana. El presidente Francisco León de la Barra le había dado orden a Victoriano Huerta de hostilizar a los zapatistas, de desarmarlos a cualquier precio. La cadena de atrocidades que se desataron fue incontenible. Emiliano aceptó la nueva realidad. Había llegado la hora de escapar de aquella trampa. Sigilosamente y a las 3 de la madrugada, tuvo que salir huyendo de Anenecuilco. Josefita era un mar de llanto, pero Eufemio le decía al caudillo constantemente: escapa, Emiliano, vienen por ti, escapa, te quieren matar. No teniendo más remedio, Emiliano se dio cuenta de su triste realidad. Mientras que el gobierno decía que había reconciliación, la verdad era otra. Era una doble moral. Madero, el jefe y caudillo de la revolución, no lo había traicionado. Lo que pasa es que Victoriano Huerta y también el presidente interino Francisco León de la Barra habían iniciado un doble juego. Mientras que a Madero le decían que estaban protegiendo a los zapatistas en Morelos, la verdad era que los estaban persiguiendo. Empezaron a morir por racimos, uno tras otro. Después de esto, Emiliano decidió ir al sur y levantarse nuevamente en armas. Pero a un antiguo plateado que era campeón de equitación le fue muy fácil burlar la vigilancia. Y raudo y veloz en su caballo fue a Cuautla y de ahí a Izúcar de Matamoros. Dio la orden que todos escucharon al unísono: Emiliano Zapata, el general Emiliano Zapata, nos llama nuevamente a filas. Y por cientos los campesinos de Morelos, al llamado de aquella voz de trueno que representaba liberación, oportunidad y esperanza, rápidamente abandonaron los pueblos para ir a la sierra y, siguiendo a su caudillo, rearmarse y otra vez hacer tronar con bala y con metralla la necesidad ingente que tenían de que se les devolvieran las tierras. Miliano nos llama, decían. Miliano está en la sierra. Miliano, Miliano, todos júntense, vamos con Miliano. Y así las cosas, en gran tropel el zapatismo nuevamente se convirtió en una fuerza coherente, en una organización potente y en un ejército capaz de reclamar al gobierno sus traiciones. Todo a pesar de que Madero y Zapata se habían convertido en los más grandes amigos
y anhelaban profundamente una paz perpetua. Pero el trabajo de Victoriano Huerta, aquel lascivo general, había sido eficaz. Había logrado separar a los dos caudillos de la Revolución Mexicana, poniéndolos en contra. Su juego sucio y oscuro, así como tenebroso, había logrado separar a las dos cabezas morales visibles del movimiento de 1910. Ahora sobrevendrían tiempos terribles. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 13º de la serie, Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, el hombre al que todos llamaron el caudillo del pueblo. Productor ejecutivo y productor general, Ignacio Salgado Liñán. Efectos físicos, efectos especiales. Operación técnica y ambientación, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración en la selección de los temas musicales y la asesoría musical del licenciado Jaime Almeida. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Y también de Grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer tu historia. Las condiciones estaban dadas. La persecución de zapatistas era terrible. Yo soy rielera, tengo mi Juan.
En el mes de agosto de 1911, la persecución pudo generalizarse a todos los puntos del estado de Morelos y más allá, aún en Guerrero y en Puebla. Todavía no se rompían las relaciones entre Madero y Zapata. El 25 de agosto, ante el llamamiento hecho por Zapata a Madero de que fuera a Morelos a poner orden, este fue a la estación de trenes. Tomó el tren presidencial para ir a Cuernavaca y de ahí iría a Cuautla. En el tren presidencial, Madero recibió una carta de Zapata. De su puño y letra, Zapata le decía a Madero: jefe de la Revolución Mexicana, señor Madero, como le previne, las cosas están muy mal. La persecución de mi gente continúa y han matado a más de 20 en 2 semanas. Si usted no hace algo, me veré obligado a hacerlo yo. Quieren que nos desarmemos. Hay pelones por todas partes. Y en cuanto lo hacemos, llegan a nuestras casas y nos acusan de cualquier tontería. Y después nos fusilan. ¿Cómo habremos de desarmarnos cuando en el fondo esto es una gran traición? Yo sé que usted no participa de los hechos, que son León de la Barra y Victoriano Huerta los autores intelectuales. Pero si usted no es capaz de ponerle fin a todo esto, lamentablemente tendré que separarme y hacer mi propia revolución. El corazón de Madero palpitaba hasta casi salírsele del pecho. Sabía que las cosas estaban muy mal. Sabía que Zapata se refugiaba con más de 500 hombres en lo alto de las sierras, en la confluencia del estado de Morelos con el de Puebla y el de Guerrero. Sabía que los zapatistas estaban preparando un golpe contra el ejército federal. Esta vez, Zapata no estaría esperándolo en Cuautla, porque era casi un renegado fuera de la ley. Y en medio de los aplausos se escucharon las vibrantes palabras de Madero, que reclamaba al gobierno federal su actitud ante los zapatistas. Decía en sus vibrantes discursos: debo al pueblo de Morelos el haber alcanzado el triunfo en la revolución que se inició el 20 de noviembre de 1910. Deseo la paz para Cuautla, Cuernavaca y todo el estado de Morelos. Por eso es necesario el desarme. Pero me he enterado de que a traición ustedes están siendo víctimas de persecución. Me comprometo a regresar a la Ciudad de México y mañana mismo me entrevistaré con el presidente León de la Barra para poner fin a esta persecución. Queda mi compromiso en el aire y mi corazón con ustedes. Y Madero nuevamente regresó en el tren presidencial a la Ciudad de México. Tenía pruebas suficientes para reclamarle a León de la Barra. Él sabía, por muchos contactos y espías, que efectivamente Victoriano Huerta se había puesto al servicio del antiguo régimen. Recibía dinero de los hacendados y los apoyaba. Perseguía a los campesinos inmisericordiamente y los mataba, cazándolos como conejos. Es como si la revolución, en lugar de triunfar, hubiera perdido en Morelos.
A la mañana siguiente, Madero cumplió su promesa y se dirigió hasta el despacho presidencial de León de la Barra. Las puertas de la oficina presidencial se abrieron. Madero entró y se encaró con el presidente León de la Barra. Le reclamó acremente. Buenos días, don Francisco. Ayer recorrí el estado de Morelos y me di cuenta de la grave situación de los campesinos. Son constantemente molestados, perseguidos y muertos. Se atribuye a tales hechos el comando de Victoriano Huerta. Le solicito a usted que dé sus instrucciones para que la persecución termine. Pero lleno de cinismo, Francisco León de la Barra le contestó a Madero. Señor Madero, la honradez ha sido norma de mis acciones y la verdad he procurado en todo tiempo que esa verdad hable por los hechos. Soy honesto. Es natural que el general Victoriano Huerta persiga a esos menesterosos muertos de hambre que asaltan las haciendas y matan a la gente decente. Ha sido usted mal informado. Mi gobierno tiene como responsabilidad principal en Morelos restaurar el orden y las garantías y la paz. Pero los campesinos morelenses se resisten a entregar las armas. Por eso es que ha habido una persecución sin tregua. Son bandoleros, señor Madero. No son gente de fiar. Son mentirosos y topilleros. Son campesinos ignorantes y harapientos. Madero, azorado, le contestó a León de la Barra. Está usted equivocado, señor presidente. Esa gente es el pueblo que se levantó en armas en defensa de su soberanía. Le ordeno que no los persiga. La situación en Morelos no estaba dando muestras de mejorar. Sin embargo, el general Victoriano Huerta, taimadamente, por 2 semanas, pospuso las persecuciones. Tenía las instrucciones del presidente León de la Barra de mitigar por unos cuantos días la persecución para tratar de sofocar la ira de Francisco Madero. Emiliano aprovechó esos momentos de tregua para ir hasta Nenecuilco. Los pelones habían sido acuartelados al menos temporalmente. En los pueblos se les veía con menos frecuencia. Madero instó a Zapata en que nuevamente los zapatistas entregaran las armas. Aparentemente, como las cosas se veían, las gestiones de Madero habían dado buenos resultados, pero en el fondo no era así, ya que al llegar septiembre la persecución continuaría. Mientras tanto, Emiliano Zapata fue a su casa y pudo estar al menos unos días con Josefita Espejo, de Zapata, su mujer, y aprovechó esos días para casarse por la iglesia, ya que solamente lo había hecho por el civil, y había
que apaciguar a las malas lenguas del pueblo que hablaban de lo que estaba mal respecto a la conducta moral del general Zapata. Pero en el mes de septiembre hubo grandes tormentas. Llovía copiosamente. El rayo caía con furia desde lo alto. Los ríos estaban crecidos. Había llovido mucho entre agosto y septiembre. Aquellas lluvias torrenciales estaban haciendo mella en los pueblos, ya que estaban arruinando las cosechas. Aprovechando el mal tiempo y la situación de crisis, Victoriano Huerta sacó nuevamente a los pelones de los cuarteles para ir a acosar a la gente, sobre pretexto de que estos no estaban entregando sus armas y de que Zapata los había convocado nuevamente a armarse. A finales de septiembre dejó de llover. Mientras tanto, Emiliano tuvo que huir a las montañas. La persecución se había iniciado de nuevo, y él sabía que la fuerza de Madero era relativa, que todavía no había ganado las elecciones presidenciales, que no tenían lugar aún, y que por lo tanto Madero no podía protegerlo. Así que decidió irse a la sierra y proteger él mismo a su gente, y ordenó el rearme. De una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía. En el mes de septiembre, muchos campesinos fueron fusilados o matados a la mano. Y la ira de Zapata no se hizo esperar. Ser valiente era bonita. Decidió dar la cara y hacerles frente a los pelones. El 22 de octubre de 1911, el 25 y el 29, Zapata dio órdenes de atacar a los regimientos de pelones. Se escuchó la metralla y los balazos. Los combates duraban horas. Zapata acabó y arrasó con los regimientos de pelones. Murieron más de 50 soldados federales, mientras que las bajas de Zapata fueron solamente 5. Sin embargo, aquellas escaramuzas predisponían al gobierno y le daban pretexto. Y en la Ciudad de México los periódicos circulaban con grandes titulares: los salvajes campesinos de Morelos, los campesinos de Zapata, los bribones del sur, atacaron a los destacamentos militares. Por primera vez la palabra zapatistas empezó a circular a gran escala en todos los periódicos. Se empezó a llamar a Zapata un hombre fuera de la ley, un bandolero, un cruel guerrillero, el Atila del sur. Madero hacía esfuerzos desesperados ante la opinión pública, diciendo que los zapatistas se estaban defendiendo del ejército federal y que no eran culpables de las villanías que constantemente se les acusaba. Sin embargo, las relaciones entre Madero y Zapata iban de mal en peor, ya que Madero no tenía ninguna autoridad moral sobre el ejército federal y descaradamente Francisco León de la Barra había lanzado a Victoriano Huerta en persecución del zapatismo. Las persecuciones de zapatistas fueron más graves. Llegaron más de 1000 pelones
como refuerzos militares de la Ciudad de México. Nuevamente los trenes militares empezaron a verse desfilar por la vía de Cuernavaca. Venían cargados de ametralladoras y cañones. Morelos estaba a punto de vivir una segunda revolución. Constantemente había ataques y balazos en todo el estado. Las elecciones presidenciales estaban a punto de tener lugar. Y a Madero no le convenía hablar mucho de Zapata, ya que ante la opinión pública ya estaba fuera de la ley, así que ya ni siquiera podía defenderlo libremente. Finalmente las elecciones presidenciales tuvieron lugar. Fueron las primeras elecciones libres de la historia de México y ocurrieron el 15 de octubre de 1911. Todo el pueblo mexicano fue a las urnas. El contrincante obvio era Francisco León de la Barra, pero en las urnas, Madero, don Francisco I. Madero, arrasó. Y así se convirtió en presidente legítimo de México. No había duda, el pueblo en masa había votado por él. Ahora sí estaría en posibilidades de decirle a Zapata que se sentara a la mesa de negociación, que ya no había más persecución. Sin embargo, la mala entraña de Francisco León de la Barra fue que mientras que él dejaba el poder, el ejército federal atacara con todo a Zapata y lo matara de ser posible. Los regimientos de pelones salieron en todas direcciones en persecución de Zapata. Nuevamente el cañón y la metralla. Cientos de personas eran hechas prisioneras y matadas a mansalva. Finalmente, Zapata tuvo que refugiarse en lo alto de las serranías. Las cosas se estaban poniendo muy graves. Los ejércitos zapatistas, reducidos en número, se agazapaban en lo alto de las montañas. Pero algo muy grave estaba sucediendo. Los hombres de Zapata ya no creían en Madero, ni en el gobierno. Y a una voz le exigían al general Zapata que rompiera con Madero y que reiniciara la revolución y que desconociera hasta el mismísimo jefe de la revolución de 1910. Otilio Montaño era el más insistente. En el pueblo de Axojojutla había redactado un plan. Era el plan de Ayala. Y así, el autor del plan de Ayala, el intelectual y maestro de escuela Otilio Montaño, se acercó al general Zapata. Iba a exigirle la promulgación de ese plan que desconocía a Madero por ser un hombre inepto e incapaz de dirigir los destinos de la revolución. Los dos hombres se entrevistaron en lo alto de la sierra. Que si Adelita quisiera ser mi novia. Zapata estaba sentado en una silla junto a su hermano Eufemio. Eufemio se levantó y fue a abrir la puerta. Era Otilio Montaño, con su portafolio y un montón de hojas de papel. ¿Hasta cuándo, Emiliano, vamos a aguantar? Pásale, Otilio, siéntate y serénate. La gente no aguanta más, Emiliano. Te exijo
que rompas con Madero. Es incapaz, es innoble, no quiere al pueblo, viene de arriba, es un hacendado como los de aquí. No creas en sus promesas. Este es el plan libertador del Ejército del Sur. En él se dice la única y verdadera razón por la que estamos en armas: devolver la tierra a los campesinos, reducir a las haciendas a escombros, romper las cadenas, Emiliano. Es la voz de tu gente, es la exigencia de tu pueblo. Tú también nos vas a traicionar. Soy rielera, tengo mi Juan. Emiliano Zapata había dicho a Otilio Montaño con voz serena que se estuviera tranquilo, que había que darle a Madero una última prueba de confianza. Él tomaría las riendas del gobierno el día 6 de noviembre de 1911. A partir de ese momento es que tendría todas las riendas del poder, incluyendo el ejército. Por lo tanto, le ordenó a Montaño que regresara, que continuara con la redacción del plan, por si acaso Madero no cumplía sus promesas. Pero le advirtió que no hablara de traiciones, porque Emiliano Zapata solamente tenía una causa y una palabra, y estaba con la gente del pueblo, que eran pueblo como él. De manera que, así las cosas, los zapatistas produjeron una tregua al menos de unas semanas ante los inminentes cambios. Mientras tanto, en la Ciudad de México se echaron las campanas a vuelo. Toda la nación estaba conmocionada. Don Francisco I. Madero se convertiría en presidente de los mexicanos. Desde los días de Benito Juárez se decía, no había habido en México elecciones libres. La expectativa era inmensa. Y en la Cámara de Diputados tuvo lugar la ceremonia. El día 4 de noviembre, aunque el mandato presidencial se iniciaba hasta el día 6. La voz de Madero se escuchaba por primera vez antes de recibir la banda presidencial. El filósofo del norte, el estratega de la revolución, el místico, el iluminado, había alcanzado la presidencia. En Madero solamente había un proyecto: restaurar la paz y el orden y hacer triunfar a la revolución. Los aplausos se escucharon en cascadas y un desfile llevó al presidente desde el Palacio de los Diputados o Cámara hasta el Palacio Nacional. El apóstol de la democracia había alcanzado su objetivo.
Él tenía las mejores intenciones sobre Zapata, pero se había cometido un error político. Ese día no estaba Emiliano Zapata invitado a la toma de posesión, y en su lugar estaba aquel hombre tan desagradable para Zapata. Todos sabían que el enemigo número uno de Zapata era Ambrosio Figueroa, que había sido nombrado gobernador de Morelos por el anterior gobierno del presidente León de Navarra. Otros revolucionarios sí estaban con Madero. Habían venido desde muy lejos, desde Chihuahua. Pascual Orozco y Francisco Villa, Pancho Villa, sí tenían un lugar de honor. ¿Por qué Zapata no había sido invitado? Y en Morelos, la gente estaba segura que Zapata no había sido invitado solo por una razón. Porque Madero planeaba traicionar a Zapata. Hasta Eufemio Zapata, el hermano del general Emiliano, le decía constantemente: yo te lo dije, hermano, no te invitaron porque nos van a traicionar. Te aseguro que van a ratificar a Ambrosio Figueroa como gobernador de Morelos. Y seguramente Figueroa nos va a perseguir, así como lo hacía antes Victoriano Huerta. Eres demasiado confiado, hermano. Te lo dije. Madero nos quiere traicionar. Pero en esos momentos, un soldado llamó a la puerta. Traía una carta del propio Madero. Se le explicaba que por razones políticas frente a la opinión pública no se le había invitado. Zapata se quedó mirando a su hermano y le lanzó a la cara la carta. Mire, Eufemio, esta es la razón por la que no fui. Y te la vas a creer, Emiliano. Y así tan tranquilo te vas a quedar. Mañana le escribiré nuevamente una carta a Madero, invitándolo a Morelos a hacer los primeros repartos de tierras. Pero si no viene y nos traiciona, nos levantaremos en armas. Te lo aseguro, hermano. Efectivamente, la carta fue redactada y llegó a manos del presidente Madero. Madero estaba desesperado. Él sabía que el gobierno anterior se había encargado de desacreditar a Zapata, que apoyarlo demasiado tendría consecuencias graves ante la opinión pública. Pero deseaba hacer saber al general Emiliano Zapata que seguía considerándolo su amigo y que lo apoyaría, y que ya no habría ninguna persecución de zapatistas.
Para hacerle sentir todo esto, pidió a uno de sus allegados y principales colaboradores que tomara el tren muy temprano a Morelos para ir a ver a Zapata y llevarle una carta y una promesa. El tren silbó temprano en los andenes. La locomotora rugía. Al llegar a Morelos, el tren, inmediatamente los emisarios de Zapata recibieron al personaje, que fue llevado hasta el cuartel del general Emiliano Zapata. Iba con una carta en sus manos, que Emiliano abrió de inmediato. El general Zapata dijo al emisario de Madero: ya me estoy cansando de tantas cartitas. Ya me estoy hartando de tantas promesas. Dígale usted al presidente Madero que si no cumple y le doy una semana de plazo, yo mismo iré a Chapultepec para sacarlo del castillo y colgarlo en un ahuehuete. Dígaselo así y en esos términos al presidente Madero. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo número 13 de la serie Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que todos llamaron el caudillo del pueblo. Y a nombre de todos quienes trabajamos en este proyecto, gracias, infinitas gracias por tu preferencia y tu presencia entre nosotros. Por tu fina atención, nuevamente muchas gracias. Y te recuerdo que los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. Nuevamente muchas gracias y hasta mañana.